Buenos días o buenas noches, ¿verdad? Donde quiera que ustedes se encuentren. Ay, disculpen que estoy tratando de eh, que se vea por un poquito, tan siquiera, ¿verdad? Porque como está oscuro, el clima ha cambiado ya, ¿verdad? Ahora oscurece más temprano y amanece más tardecito, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que ustedes escuchen, ¿verdad? No importa que se vea muy bien, ¿verdad? Pero lo importante es que ustedes escuchen y, ¿verdad? Estudien. Bueno, ¿verdad? Como habíamos hablado en el último video, ¿verdad? De la introducción, lo que vamos a ir estudiando, el libro de los Hechos, capítulo 1. Vamos a leer, ¿verdad? Vamos a ir leyendo. No vamos a explicar todo el capítulo, ¿verdad? Porque vamos a ir viendo algo pero muy interesante, como eh, esto empezó con judíos, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Para que nadie se confunda y no estén, bueno, que el enemigo les vaya a poner algo en su corazón de que no escuchen esto, que esto es mentira. Vamos a leer el pasaje que muchos no ponen atención. Y es el capítulo 10 de Mateo. Vamos a Mateo 10 y vamos a leer el versículo del 2 al 6. Del 2 al 6. Perdón, 2 al 7. Mateo 10, 2, 7. Vamos a leer, ¿verdad?, lo que dice el Señor Jesucristo. Dice: y los nombres de los 12 apóstoles son estos. El primero, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, que tenía el sobrenombre de Tadeo, Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que también le entregó. Estos 12 envió Jesús. Vamos a escuchar lo que dijo Jesús. Estos 12 envió Jesús, a los cuales dio mandamiento que dio Jesús, escuchen, diciendo: por el camino de los gentiles no iréis. Que no fueran los gentiles. Por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Okay. Los samaritanos, ¿verdad?, eran judíos, ¿verdad?, que habían nacido, o sea, que el papá o la mamá era judío o era gentil, ¿verdad? Eso eran, y los niños que nacían, eso les llamaban samaritanos, ¿verdad? No de sangre pura judía, ¿verdad? Ya que no, dice: por el camino de los gentiles no iréis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, que específicamente ir solo a los israelitas, ¿verdad? Y yendo, predicad, diciendo: el reino del cielo está cerca. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a estudiar en el libro de los Hechos es algo que muchos no entienden, ¿verdad? Muchos sacan sus doctrinas en el capítulo número 2, que vamos a ver. Sí, creo que vamos a tener tiempo, ¿verdad?, de leer. Y muchos se refieren, se quedan estancados en el bautismo en agua, en las lenguas, ¿verdad?, que muchos creen. Y vamos a hablar de esto, ¿verdad?, en otra ocasión, porque no vamos a poder, ¿verdad?, abarcar todo eso. Pero lo importante es que vamos a ir leyendo y llevando una secuencia, ¿verdad? No voy a darle solo un versículo del libro de los Hechos, ¿verdad? Solo un versículo y ahí saco la doctrina. No. Vamos a leer todo para entender el contexto, ¿verdad? Y vamos a ir explicando poco a poco. Empezamos, ¿verdad?,
con el capítulo 1, versículo 1 en adelante, para que miremos, ¿verdad?, cómo la iglesia va a ir creciendo. Vamos a hacer cuenticazos que esto está sucediendo ahorita, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo la iglesia va creciendo, multiplicándose, pasando muchas dificultades, y también cómo el Señor, ¿verdad?, permite muchas cosas. Y sobre todo, ¿verdad?, cómo se ve muy claramente de que el evangelio siempre fue predicado, ir a las sinagogas, predicar a los judíos. Pero hay algo muy importante, y esto lo vamos a ver hasta el último capítulo del libro de los Hechos, que es donde los judíos que son cristianos, que eran cristianos, los apóstoles, les dijeron que como ellos no querían escuchar, entonces se iban a predicar a los gentiles y ellos escucharían, ¿verdad? Claro que esto lo estaban haciendo ellos, ¿verdad? Pero esto fue dicho, ¿verdad?, porque Israel no quiso escuchar, entonces sus ojos espirituales cerrados, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad?, ahorita mismo a Israel que vemos ahorita en el mundo. Israel no ha sido salvo. Israel no se ha convertido, sino no estuvieran haciendo lo que hacen ahora, ¿verdad? De esto muchos no meditan porque la doctrina, ¿verdad?, es muy importante, ¿verdad? Pero vamos a ver esto, ¿verdad?, todo con calma, ¿verdad?, cuando vayamos leyendo. Vamos a leer el primer versículo del capítulo 1 de los Hechos, ¿verdad? Empezamos. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue llevado arriba después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a los cuales también, después de haber padecido, se mostró vivo por muchas pruebas infalibles, siendo visto de ellos por 40 días y hablándoles de las cosas pertenecientes al reino de Dios. Ya, ¿verdad?, cuando Jesucristo resucitó, Jesucristo anduvo haciendo muchas cosas, muchos milagros, que dice la palabra del Señor, ¿verdad?, en Juan, que ya al final del capítulo de Juan, dice que los milagros que hizo Jesucristo, imagínense, miren, no sé si ustedes meditan, ¿verdad?, a veces cuando algo no tiene como sentido, pero si nos profundizamos y pedirle al Señor cómo entender, ¿verdad? Imagínense que dice este versículo, que los milagros, las maravillas que hizo Jesucristo después de haber resucitado, no alcanzan en los libros, de todo el mundo. Imagínense cuántos milagros hizo Jesucristo. Y aquí dice 40 días. Imagínense 40 días, ¿verdad? Y estamos hablando, dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que hizo milagros, que estos milagros y maravillas no alcanzarían en todos los libros del mundo. Entonces estoy pensando, wow, ¿y cómo esto es posible?, ¿verdad? Bueno, el Señor tiene poderes que nosotros, miren, no podemos ni explicar, ¿verdad? Bueno, los científicos no pueden explicarlo, y nosotros también, ¿verdad?, porque hay muchas cosas que no conocemos, tenemos curiosidad. No podemos explicar por qué las estrellas, por qué hay planetas, ¿verdad? Pero Él lo hizo. Solo este planeta, ¿verdad?, en la Tierra, nos vuelve locos porque no conocemos todas las cosas, ¿verdad?, al 100%.
y queremos estar investigando otras cosas más que no hemos ni resolvido donde estamos, ¿verdad? Pero nosotros queremos, la manera de cómo trabajamos nosotros es de que queremos todas las cosas rápido, ¿verdad? ¿Ya? Y el Señor nos enseña muchas cosas, pero a veces nos distraemos, ¿verdad? Pero lamentablemente, ¿verdad? El hombre así es. De querer hacer su voluntad, querer hacer seguir su propio ego, ¿verdad? Y nos enfocamos, ¿verdad?, en otras cosas. Pero al ver aquí, ¿verdad?, el Señor, al hacer tantos milagros, imagínense que no caberían en todo el libro del mundo. ¿Saben cuántos libros? Hay billones de libros. Pero aún así todavía no alcanzarían en todos los libros del mundo. Imagínense cuántos milagros son. Entonces, esto es muy interesante, ¿verdad? Comparado, como dice aquí, 40 días. 40 días anduvo Jesucristo después de haber resucitado, ¿verdad? Vamos a ver si... Aquí, un momentito. Estoy buscando aquí, a ver si lo puedo encontrar. Sí, el último versículo de Juan, el capítulo 21. Mire, vamos a leer rapidito aquí. El 24. Capítulo 21 de Juan, versículo 24 y 25. Dice así, Juan 21, versículo 24, 25. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, Juan, ¿verdad? Y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen cada una por sí, yo pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Esto para nosotros, ¿verdad? Humanamente es increíble, ¿verdad? No es posible que alguien pueda hacer esto, pero Él es Dios. Eso es verdad. Imagínense hacer tantos milagros, ¿verdad?, que no se pueden escribir en los libros. Bueno, seguimos, ¿verdad?, con el versículo 4. Dice aquí, y estando reunidos con ellos, les mandó. Ya Jesucristo, antes de ser llevado, ¿verdad?, ser llevado, ¿verdad?, al cielo, antes de ir al cielo, ya después de haber terminado, ¿verdad?, lo que iba a hacer. Y Jesucristo, ¿verdad?, va a decirle a sus apóstoles que esperen, ¿verdad?, en Jerusalén al Espíritu Santo, porque Jesucristo tenía que ir al cielo para poder ser enviado. El Espíritu Santo, ¿verdad?, que Él es mismo el Señor. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Y estando reunidos con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dice Él, oísteis de mí, porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Miren, muchos se confunden con el bautismo de Juan, ¿verdad? Lamentablemente hay muchas iglesias, bueno, muchas congregaciones que predican que es necesario ser bautizado en agua para la salvación. Y aquí claramente el Señor está aclarando algo. Dice, porque Juan a la verdad bautizó en agua,
en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Miren, la palabra del Señor no dice cuándo los apóstoles fueron bautizados en agua. No dice tampoco, habla de el bautismo de cada uno de ellos en agua. ¿Ok? Pero hay algo que me llamó la atención en Juan. Este no lo apunté porque hasta ahorita se me vino a la mente, ¿verdad? Hay algo que me llamó mucho la atención cuando lo leí la primera vez. Está en capítulo 5, si no me equivoco. Me disculpan. Bueno, sí, lo que pasa es que no lo apunté. No, esto no lo tenía pues en el estudio que se me vino a la mente. Pero el Señor dice que ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Ya están todos limpios por la palabra que yo les he hablado. Esto me llamó mucho la atención, ¿verdad? Y concuerda con lo que está diciendo el Señor Jesucristo aquí, en el versículo 5. Porque Juan, a la verdad, bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días. Vamos a leer en Mateo 3:11, ¿verdad? Mateo 3:11. Vamos a ir porque los apuntes que están aquí. Mateo 3:11. Vamos a leer algo muy importante, ¿verdad? Que eso es lo que dice el Señor Jesús aquí, ¿verdad? En el versículo 5 de los Hechos, capítulo 1. Es muy importante, ¿verdad? Que vamos a estudiar esto rapidito aquí. Unos versículos que tengo aquí, ¿verdad? Apuntado. Para que muchos entiendan, ¿verdad? Lo que se quiere explicar aquí, ¿verdad? Para que no se confundan, porque el agua no quita pecados. El agua no quita los pecados. No los quita. Vamos a ir para que ustedes entiendan. 3:11 dice. Mateo 3:11 dice. Yo a la verdad os bautizo en agua. Aquí está el profeta Juan el Bautista hablando. Miren cómo lo dice. Concordando con lo que dice Jesucristo en Hechos 1:5. Miren lo que dice Juan el Bautista antes de haber bautizado, antes de ver a que Jesucristo se acercara, ¿verdad? A ser bautizado. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Mas el que viene en pos de mí, más poderoso es que yo, los zapatos del cual yo no soy digno de llevar. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. O sea que Jesucristo, cuando uno acepta al Señor, va a ser bautizado con el Espíritu Santo. Esta es la circuncisión que se hace. Y esto es espiritual. Esto es espiritual. Y dice, y con fuego. ¿Pero qué significa esto? Esto significa los que van a la perdición. Cuando todos estemos delante del Señor Jesucristo, bueno, los cristianos vamos a recibir galardones, ¿verdad? Y nosotros vamos a dar cuenta de lo que hicimos en la tierra, ya no por nuestros pecados, porque Jesucristo los pagó. Por eso el Señor nos selló, porque nosotros hemos confesado que Jesucristo es nuestro Salvador. Él es el que pagó por nuestros pecados. Nuestro corazón lo sentimos, ¿verdad? Y esa es la fe que nosotros tenemos en la sangre de Jesucristo.
Nosotros fuimos circuncidados, limpia nuestra alma, sellado con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y apartados. Eso significa, santos significa apartados de Dios. Ahora, todos los inconversos que no quisieron nada con el Señor, no aceptaron el Evangelio, ellos van a dar cuenta, ¿verdad? Y el Señor lo que va a decir es: apartados de mí, hacedores de maldad, ¿verdad? Hacedores de maldad, porque nunca quisieron ser curados. Sus almas nunca quisieron ser curadas, ¿verdad? Es el alma, entiendan muchos, es el alma que el Señor quiere salvar. El alma. Ya cuando un cristiano ya es salvo, nosotros vamos a entender y a obedecer lo que dice el Espíritu Santo en nuestros corazones, y de esa manera nos apartamos del pecado. Pero el cuerpo siempre quiere pecar, porque la carne es lo que tenemos nosotros contaminados, ¿verdad? Es nuestra carne, los deseos, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo es el que nos ayuda a apartarnos del mal, leyendo su palabra y el Espíritu Santo guiándonos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Claro queda aquí con esto lo del bautismo. Vamos a decir otros versículos más. El bautismo de Juan era para arrepentimiento. Ahora vamos a Hechos 19, 1-4. Otro ejemplo muy bueno. Y aquí el apóstol Pablo habla. Hechos 19, 1-4. Dice: y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿escucharon? Estos discípulos eran los que seguían a Juan. Ellos fueron bautizados por Juan. Y cuando leamos, vamos a ver que ellos, cuando se bautizaron por agua, no tenían el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Ok? Vamos a leer otra vez. Y aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando ciertos discípulos, díjoles, ¿habéis recibido al Espíritu Santo desde que creísteis? Y ellos le dijeron, antes ni aún hemos oído si hay Espíritu Santo. Hay 4, ¿verdad? Entonces les dijo, ¿en qué pues habéis sido bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. 4. Y dijo Pablo, Juan en verdad bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en él que había de venir después de él, es a saber, Cristo Jesús. Y habiendo oído esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, del Señor Jesús. ¿Ya? Ahora Hechos 13:24. Hechos 13:24. Hechos 13:24 dice así: cuando antes de su venida, Juan había predicado primero el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. ¿Vieron? Muchos se basan, ¿verdad? Hay una religión que da lástima, ¿verdad? Porque muchos no son salvos, no entienden lo que es la salvación, que bautizan a los niños y se les inculca que ya son salvos, que fueron bautizados, que dieron la primera comunión, y el niño no tiene conocimiento de lo que hace, no tiene uso de razón, no tiene su mente despierta, ¿verdad? El cual, ¿de qué sirve el agua? ¿Verdad? Se bautizan
no sé cuántos días o meses, no sé. Pero bueno, se bautizan. ¿Y qué conocimiento tienen estos niños? Son unos bebés, no saben que existen todavía. No saben qué es la existencia, todavía no han ni visto sus manos, no tienen esa curiosidad de que por qué existo, nada, ¿me entienden? No se les puede predicar el evangelio de salvación para que sean salvos, porque son inocentes, ¿verdad? Están en un estado de inocencia. Y esto no es bíblico, no es, ¿verdad? Porque el ser humano tiene que escuchar el evangelio de salvación, ¿verdad? Tiene que escucharlo. Entonces, ¿verdad? Esto no aplica conforme a la palabra del Señor, ¿verdad? Un niño no puede ser bautizado en agua, ¿verdad? Y entonces se les inculca, ya el niño ya está salvo para el Señor. Y eso no es así. Miren, el estado del niño, cuando el niño es inocente, el niño si muere, claro que va al cielo. Pero ya cuando un niño ya conoce el bien y el mal, ya tiene su uso de razón, ya él está despierto. Allí, ¿verdad? Hay edades diferentes, ¿verdad? Hay unos niños que son más inocentes que otros, ¿verdad? Su mente, ¿verdad? Pero es allí donde uno ya comienza, ¿verdad? Ya se les predica y ya ellos depende, ¿verdad? Si quieren escuchar el evangelio. Ahora vamos a leer Lucas 7:28. Lucas 7:28 al 30. Dice: porque yo os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pero el que es menor es el reino de Dios es mayor que el reino de Dios es mayor. Espérame, un momentito. 7:28 al 30. Ok. Porque yo os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el que es menor en el reino de Dios es mayor por él. Y todo el pueblo que lo oyó y los publicanos justificaron a Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan. Con el bautismo de Juan, no de Jesucristo. Jesucristo bautiza con el Espíritu Santo. Juan era de arrepentimiento, pero esto, ¿verdad? Esto no podemos, si no soy bautizado en agua, no soy salvo. No, esto no es así. Jesucristo salva al creyente al instante que uno acepta el sacrificio del Señor Jesucristo, la sangre. Uno en su conciencia, ¿verdad? Reconocer, yo soy pecador, yo necesito un Salvador. Sí, Señor, yo creo que tú pagaste por mi pecado, ¿verdad? Ese es el bautismo que el Señor está hablando, ¿verdad? El agua no limpia el alma. Dice 29. Y todo el pueblo que le oyó y los publicanos justificaron a Dios siendo bautizados con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los doctores de la ley desecharon el consejo de Dios contra sí mismo, no siendo bautizados por él. ¿Ya vieron? Rechazando. Yo no creo en lo que dice Juan. Yo no voy a ser bautizado. Rechazando, ¿verdad? Ellos estaban reconociendo, al siendo bautizados, estaban reconociendo al Mesías Jesucristo. Ahora Hechos 11. Hechos 11, versículo 12 al 16. Dice: y el Espíritu me dijo que me fuese con ellos sin dudar nada, y vinieron también conmigo estos 6 hermanos, y entramos en la casa del varón,
el cual nos contó cómo había visto a un ángel en su casa que estaba en pie, y le dijo: envía varones a Jope, y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Aquí está hablando de Cornelio, ¿verdad? Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. O sea, miren lo que dice aquí: y como comencé a hablar, no había terminado Pedro. No había ni terminado Pedro de hablarle a Cornelio cuando miró que fue bautizado. ¿Ya vieron? Ya, fue bautizado. No fue sumergido en agua. Él fue dado el Espíritu Santo al escuchar. Y este es un gentil. Y como comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, como también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé, escuché, de la palabra de Dios, como él en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Ya vieron? El mismo Pedro recalca: oh, ok, ahora entiendo. Juan bautizaba por agua, pero ahora Jesucristo, ya entiendo. Aquí está diciendo Pedro. Entonces me acordé, dice Pedro, me acordé de la palabra del Señor, como él dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Ok, ahora Juan 15:3. Este es el versículo que estaba buscando. Ya lo tenía apuntado. Este es el versículo que, miren, vamos a leerlo del versículo 1 al 3. Aquí está hablando Jesucristo, ¿verdad? Dice Juan 15:1 al 3. Yo soy la vid verdadera, Jesús, ¿verdad? Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano en mí que no lleva fruto, es el Espíritu Santo, ¿verdad?, le quita, y todo aquel que lleva fruto le limpia para que lleve más fruto. Los limpios son los que tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya vosotros sois, escuchemos aquí lo que dice el Señor, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Limpios por la palabra que os he hablado. Imagínense, ¿verdad? Aquí no está diciendo Jesucristo: ya eres limpio porque ya te sumergiste en agua. Ok. Ahora, Efesios 5, versículo 25 y 26. Dice: maridos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escuchen lo que dice aquí: para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cuál es el agua? ¿Cuál es el agua? Miren, para santificarla, purificarla en el lavamiento del agua. ¿O qué dicen ustedes? Ya viste, el agua. Pero ¿cuál agua? Escuchen lo que dice: el del agua por la palabra. Ahora vamos otra vez. Miren, vamos otra vez a Juan 15:3. Entonces, estamos hablando, ¿verdad? ¿Pero qué será esto?, dicen ustedes, ¿verdad? Y eso es lo que yo estaba siempre meditando. O sea, ¿pero qué es lo que significa esto? Pero porque dice agua. Ok, yo veo el agua, pero no es el agua lo que veo, es la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a Juan 15:3. Juan 15:3. Y vamos otra vez a leer ese versículo
de Efesios. Ay, disculpe que el teléfono se me está moviendo aquí. ¿Verdad? Miren lo que dice Juan 3. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Ahora vamos a Efesios 5:26 otra vez. Para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Ya vieron? Ahora Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Lo único que necesitamos nosotros es escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En Romanos, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ahora, Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre, escuchen, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias. El corazón es el alma. La conciencia es lo que somos nosotros. El alma, el corazón, el mismo, ¿verdad? Todos los pensamientos manan del corazón. Nosotros somos el que está viendo, ¿verdad? Todos tenemos un alma, ¿verdad? Nuestros pensamientos, ¿de dónde vienen? Del corazón. El alma. No el corazón que bombea, ¿verdad? Es el alma. El alma, y de ahí emanan los pensamientos, el corazón, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se purifica el alma? No está hablando aquí del agua que vemos nosotros. Está hablando de la sangre de Jesucristo. Miren, 14. Cuanto más la sangre, leamos del versículo 13, Hebreos 12 al 14. No, 12 al 15. Hebreos 9, 12 al 15. Escuchen aquí. Ni por la sangre de machos cabríos, ni de becerros, mas por su propia sangre, Jesucristo, entró una vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención eterna para nosotros. Por eso nosotros, los que hemos nacido de nuevo, creemos que tenemos vida eterna. Eternidad no tiene principio ni fin, ¿verdad? Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de una becerra rociada sobre los inmundos, santifica para purificación de la carne. Está hablando de los animales, ¿verdad? De la sangre de los animales, purificada cuando se hacían los sacrificios, ¿verdad? Esto para los judíos, ¿verdad? Porque ya no estamos en la ley. Se sacrificaba esto, ¿verdad? Para limpiar la carne, pero no limpiaba la conciencia, que es el alma, el corazón. 14. Cuanto más, aquí la sangre de Jesucristo, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cómo servimos al Dios vivo? Cuando nosotros aceptamos el Evangelio, el sacrificio de Jesucristo, el Señor Jesucristo nos limpia el alma y somos sellados. Y servimos al Señor, como dice aquí, al final del versículo 14, purificará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El creyente, la persona antes de creer, es espiritualmente muerta. No es salva, es muerto, no tiene el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ¿anda sirviendo a Dios? No. Hasta después que nosotros nacemos de nuevo, somos sellados por el Espíritu Santo, nosotros servimos a Dios, ¿verdad? Y esto no cuenta para salvación, esto es servicio a Dios, ¿verdad? Glorificando su nombre y de agradecimiento nosotros le servimos. De eso es lo que está hablando, ¿verdad? Ahora 15, ¿verdad? Y por esta razón, Él es el mediador del Nuevo Testamento para que, interviniendo muerte para la redención de las transgresiones, los pecados,
que había debajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Herencia eterna. Ok. Ahora, ¿cómo uno va a romper lo que es eterno? Ahora, una promesa que el Señor ha dado, ¿verdad? Lamentablemente, muchos no entienden lo que es la salvación, la seguridad eterna, ¿verdad? En este versículo 14 de Hebreo, ¿verdad? Queda claro que la conciencia es el alma libre de pecado por la fe en el sacrificio que hizo Jesucristo. Ahora leamos Hebreos 10:22. Vamos a Hebreos 10:22 y escuchemos bien. La conciencia es el alma. Dice 22, versículo 22. Acerquémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, habiendo sido rociados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí está hablando de la sangre de Jesucristo, no está hablando de agua. Acerquémonos con corazón verdadero en plena certidumbre de fe, habiendo sido rociados nuestros corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está hablando de la sangre de Jesucristo. Miren, el Señor, miren, vamos a leer vámonos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Aquí está aclarando el Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 19 al 21. Segunda de Pedro 3, 19 al 21. En el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión. Jesucristo, ¿verdad? Fue a predicar con Jesucristo al tercer día, ¿verdad? Que resucitó. En el cual también fue y predicó a los espíritus en prisión, los cuales en el tiempo pasado fueron desobedientes, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, a saber, 8 almas fueron salvas por agua. Pero aquí está hablando por agua, por el arca, ¿verdad? Por agua, ¿verdad? Ellos entraron al arca, ¿verdad? Y estaban huyendo. El Señor los salvó de la ira. Fueron salvas por agua. Ahora escuchen aquí. A la figura de la cual el bautismo que ahora corresponde nos salva por la resurrección de Jesucristo. Paréntesis que hay. Dice, no quitando la inmundicia de la carne, mas dando testimonio de buena conciencia delante de Dios. ¿Por qué dice aquí, no quitando la inmundicia de la carne? ¿Cuántos de ustedes nunca pecan? Yo peco. Yo no quiero pecar, pero peco. ¿Cuántos de ustedes no pecan y dicen, oh, eres pecador? Todos somos pecadores. Jesucristo salvó el alma. Y nosotros, por obediencia, nosotros vamos a tratar de no pecar, pero lamentablemente pecamos. ¿Ok? Pero miren lo que dice aquí. No quitando la inmundicia de la carne. ¿Cuántos han escuchado a Pablo decir? Que el pecado mora en mí. Lo que yo no quiero, eso hago. Me he dado cuenta que el mal está en mí. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que dice él? Yo soy pecador. La carne. ¿Verdad? Pero ¿a quién glorifica? Al Señor Jesucristo, porque me ha salvado
¿verdad? Nadie puede decir que no peca. Nuestra carne peca. Muchos no entienden esto. Nuestra carne peca, le gusta pecar, pero el alma es de Cristo. Entendamos esto. Pero si nosotros andamos en desobediencia, fornicando, adulterando, ¿verdad? El Señor claramente dice que Él destruye la carne para que el alma sea salva en el día del Señor, cuando el Señor venga. Miren, 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Aquí hay un varón, ¿verdad?, que estaba durmiendo con la mujer de su padre. Miren lo que dice aquí. Versículo 1 al 5, vamos a leer. Se oye por todas partes que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Imagínense, ¿verdad? Súper cochino, como decimos nosotros, ¿verdad? Qué barbaridad. Y decimos, este hombre, este se fue al infierno. Pero miren lo que hace aquí. Tanto que alguno tenga la esposa de su padre, y vosotros estáis hinchados. O sea que ellos no quisieron decir nada, se quedaron calladitos, ¿verdad? Y no tuvisteis antes luto para que fuese quitado en medio de vosotros el que hizo tal obra. O sea, lo que quiere decir, pues, que se quedaron callados y les dio pena. No quisieron hacer nada al respecto. 3. Porque yo ciertamente, como ausente en cuerpo, mas presente en espíritu, ya he juzgado como presente a aquel que esto así ha cometido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, congregados vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Y ahí, ¿verdad? Dejan todo el mundo, sí, que ese fue el infierno, hijo del diablo, pecó. Pero miren lo que dice aquí. El tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Ok? ¿Cuántos explican esto? ¿Quiénes pueden decir, no, ya viste, se fue al infierno? No se fue al infierno. El Señor destruyó su carne, le quitó la vida, ¿verdad? El mundo, ir al mundo, esto es expulsado de la iglesia, entregar a Satanás, expulsado de la iglesia. Usted ahora haga lo que usted quiera, pero sepa que el Señor lo va a remangar, ¿verdad? O se arrepiente y vuelve, o va a dejar que el Señor quite su vida. Pero el alma es de Cristo. Muchos no entienden esto. Y al decir esto no es que, que te gusta pecar. No es eso. Yo estoy consciente que si yo ando adulterando, porque soy casado. Si yo ando adulterando, yo estoy consciente lo que me espera si ando haciendo lo que el Señor me dijo que no hiciera. Vamos a Hebreos 10. Miren Hebreos 10. Mucho les gusta mucho les gusta tener esos pensamientos de la mujer que quedan viendo. Porque yo he visto que hombres cristianos hasta se acomodan los anteojos, ¿verdad? Y van viendo pasar a la mujer. Bueno, miren lo que dice aquí. 28, versículo 28 de Hebreos 10, 28 al 29, dice: El que menospreciare la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere sin ninguna misericordia. Aquí está hablando, ¿verdad?, el Señor, ejemplos de lo que ocurría en la ley. 29.
¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con la cual fue santificado y ultrajare al Espíritu de gracia? Aquí hay dos aplicaciones, una para el inconverso y otra para el cristiano. El inconverso, el que rechaza a Jesucristo, ¿verdad? Cuando se le predica. La otra aplicación a nosotros los cristianos, sabiendo, yo fui salvo, pero sabe que yo robé, pero me gusta robar y voy a robar. ¿Mm? Sabiendo nosotros, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, ¿verdad? Somos castigados y si no hacemos caso, pues el Señor nos va peor y, si es posible, por dar un mal testimonio y no hacer caso, el Señor nos lleva, nos quita la vida. Así de simple, pero el alma es de Cristo, ¿verdad? Bueno, de lo que hemos leído, ¿verdad? Hebreos 10:22 significa que el cristiano tiene paz del descanso de su peso que tenía en su conciencia, de los pecados, ¿verdad? Estamos hablando de que el agua, la sangre de Cristo es la que limpia el alma. Cuando Jesucristo antes de ser crucificado, ¿verdad? Dijo él que su yugo, que vinieran todos los que estaban trabajados y cansados, que yo os haré descansar. No está hablando físicamente, está hablando el peso del alma que todo llevamos al comienzo antes de conocer al Señor. Nosotros pesados, trae a veces llanto. No sé si a ustedes les pasó esto, yo viví esto, pero después me di cuenta por qué. Lloraba sin ninguna razón y ni sabía. Me sentía melancólico, me sentía vacío, miserable, ¿verdad? Y hasta después que entendí lo que el Señor hizo por mí, todo esto desapareció. De eso es lo que está hablando Jesucristo. Venid todos los que están trabajados, cargados de pecado, que yo haré descansar, que descansáramos en la cruz. Ahí donde el Señor quitó todo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que dice Hebreos 10:22, la conciencia limpia es el alma, sabiendo Jesucristo pagó por mí. Mi corazón está ligero, sin carga, porque Jesucristo, tengo eso en mi conciencia limpia, de que Él lo quitó. Ahora, cuando nosotros pecamos, nosotros tenemos a un sumo sacerdote que es Jesucristo, que nosotros cuando hacemos algo, nosotros solo le decimos: Señor, cometí mal, yo he pecado contra ti, yo pongo delante del Señor todo en el nombre de Jesucristo, Padre. Yo no quise hacer eso. Y nosotros nos apartamos del mal, del pecado. Tenemos el sumo sacerdote de Jesucristo, que Él intercede por todos nosotros, siempre. ¿Por qué? Esto es eterno. Esto es eterno. Muchos piensan que la salvación es temporal. Cuando pecas, ya la perdiste. Y después hay que volverla a recuperar. Entonces, ¿cuántas veces vamos a crucificar a Cristo? ¿Verdad? Muchos no entienden esto. No entienden esto. Ya pequé, ya soy perdido, ya no soy salvo. Esta es locura de los falsos maestros y estos puestos por Satanás, ¿verdad? No entienden lo que es la salvación. Por eso hay mucho peso. A mucho peso. Ustedes han leído Colosenses capítulo 2. Aquí el Señor, hablando de todo, el Señor no le gusta a todas estas personas que andan poniendo peso a los cristianos, que si no haces esto, no te escucha el Señor. Que si no haces lo otro, no te escucha Dios. No hay una libertad. El Señor lo que quiere es libertad. Libertad en sus hijos, que lo conozcan a Él. No porque te dijeron, porque el Señor dijo, ¿verdad? Y pondré mis leyes en sus corazones para que anden en ellas y nadie diga: conoce al Señor. Tú conoces al Señor porque me conocerán, dice Dios. Lo conocemos al Señor a través de su palabra. Cada quien nadie tiene excusa.
tiene, aunque uno no sabe leer, la Biblia está en audio para que sepan. Y está gratis. Escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros de esa manera, nosotros siempre somos guiados por el Espíritu Santo. Además, el Señor ha puesto nuestras leyes en nuestro corazón, en los que hemos creído, ¿verdad? Él puso todo eso al creyente, ¿verdad? Así que no hay excusa. Imagínense que llegamos hasta el versículo 5 y estamos hablando que vamos a leer todo el capítulo, pero bueno, es que esto es necesario hablarlo porque hay mucha doctrina errada y lamentablemente esto es puesto por Satanás. ¿Saben para qué? Para que el hombre no crea en Dios, no crea en lo que hizo Jesucristo, crea en lo que vemos nosotros, ¿verdad? Imagínense cómo van a creer que el agua salva. Es el sacrificio del Señor Jesucristo. Es la sangre de Jesucristo. Vamos a Romanos 3:25. Y esto enoja. ¿Saben por qué enoja? Porque es mentira. Y por medio de la mentira, el hombre se pierde. Eso nos debería llamar la atención. Mire, 3:25. Mire, leemos capítulo 3, Romano, del 19 al 28. ¿Ok? Para que entiendan, es la sangre de Cristo. Versículo 19 al 18, perdón, al 28, Romanos 3. Pero ya sabemos que todo lo que la ley dice a los que están debajo de la ley, lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se tenga por reo delante de Dios. ¿Ah? Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. La ley nos juzga. Eso es lo que significa, ¿verdad? Y si nos juzga, y si hemos invalidado algún mandamiento del Señor, ya está listo para ir al infierno. Estoy hablando de los que no son conversos, los que no son cristianos. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Al darse cuenta, el pecador, oh no, entonces yo soy pecador, yo me voy a ir al infierno. Entonces, ¿qué? Apunta la cruz. Hay un Salvador, Jesucristo, ¿verdad? Por tanto, por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. ¿Ya? ¿Ya vieron? La ley de Dios escanea al hombre, ¿verdad? 21. Mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, siendo santificada por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios por la fe de Jesucristo, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Estamos hablando antes, ¿verdad? En lo que dijo Hebreo. Rociados de sangre. Está hablando rociada, la sangre rociada en nuestra alma, limpia por la sangre de Cristo, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Cuál jactancia? De que yo porque hago buenas obras yo voy al cielo. No, eso es lo que queda excluido. Eso no es nada. Dice, ¿dónde pues está la jactancia? Excluida queda. ¿Por cuál ley? ¿De las obras? No, dice, sino por la ley de la fe. Muchos no entienden cuál es la ley. La ley que vivimos ahora, la que nos salva, Jesucristo, la fe en Cristo, esa es la ley. Y aquí dice, ¿por cuál ley? ¿De las obras? No,
No, dice, sino por la ley de la fe. La fe en Jesucristo, en la sangre de Jesucristo. ¿Ya? Y el 28 dice, así que concluimos, aquí ya ponemos broche de oro, dice, ¿verdad? Así que concluimos ser el hombre justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Qué más claro no puede ser, verdad? Ok, el cristiano que entiende que es ser salvo, tiene tranquilidad de que su alma ya está limpia y sellada, propiedad de Cristo, ¿verdad? Bueno, aquí vamos a terminar, ¿verdad? Por hoy. Llegamos hasta el versículo 5 del libro de los Hechos y bueno, pero así es, ¿verdad? Esto es algo que a mí siempre me llamó la atención. Imagínense de un versículo cómo puede salir páginas, ¿verdad? Porque nos manda el Señor a muchos capítulos, ¿verdad? Que el Señor nos enseña en su palabra, ¿verdad? Y esto es lo bonito. Y esto es lo que llama el Señor, ¿verdad? Escudriñar las Escrituras. Es como estar buscando oro, ¿verdad? Y esto es bonito. Esto es lo que quiere el Señor. Pero ¿por qué permite el Señor esto? Para que nosotros conozcamos quién es Él. El Señor miren, el mensaje que da el Señor desde el capítulo 1 de este libro, del capítulo 1 de Génesis hasta el último capítulo de Revelaciones, Apocalipsis, el hombre se le inculca que Dios es un monstruo, pero Dios no es un monstruo. Eso es lo que quiere el mundo. Satanás quiere que nadie conozca a Dios. Quieren que vean a Dios como un monstruo, pero así no es. Dios es amor, pero que tanta matancina en el Viejo Testamento, mientras uno no lee y le pide al Señor de conocer la verdad, no van a ver. El amor de Dios está puesto desde el primer capítulo del libro de la Biblia hasta el último. Hay amor, misericordia, lealtad, sacrificio, y todo es de Dios para nosotros, ¿verdad? Pero Satanás lo que quiere es apartar al hombre de Dios y ataca. Miren, el arma que usa Satanás es la familia. ¿Ok? Ataca el núcleo de la familia. Porque atacando al papá y a la mamá, se le inculcan otras cosas al niño. Y este niño va pasándola a sus hijos. Y así sucesivamente, ¿verdad? Y esto hace que el hombre no conozca a Dios por su amor, ¿verdad? Esto es lo que Satanás ataca. Primero ataca a las familias, ¿verdad? Bueno, esto es todo por hoy, ¿verdad? Gracias al Señor. No se terminó el libro primero, pero ya sabemos dónde quedó, ¿verdad? En el versículo 5, pero eso es lo bonito, ¿verdad? De que podrán decir, hombre, leer el capítulo entero, pero hay tanto que leer, tanto que buscar, ¿verdad? Bueno, espero pues que les haya servido de bendición escuchar aquí, ¿verdad? Nos pasamos un poquito más, pero gloria al Señor, ¿verdad? Hay tiempo para el Señor. Debemos de hacer tiempo para el Señor porque nos ayuda, ¿verdad? Así que el Señor les bendiga y hasta la próxima si Dios quiere. Bye.